Bueno, hoy yo os voy a hablar un poquito de una temática que no es muy habitual, ¿vale? Que es un poco novedosa en el fútbol, que está empezando. Desde, ¿vale?, toda la humildad del mundo, trasladaros un poquito mi opinión, ¿vale? Y luego también pues la de todo el equipo de trabajo, de cómo pensamos y de cómo tratamos de incorporar lo que es el dato en nuestra manera de trabajar, en nuestro día a día, ¿vale? Voy a empezar hablando un poquito del punto de vista teórico, ¿vale? Por si hay alguno pues, que está un poquito perdido con el tema de los datos, para saber qué es todo esto del dato, qué es todo esto del análisis de datos, ¿vale? Para que desde el principio pues, entendamos mejor de qué va todo esto y en qué nos puede ayudar, ¿vale? Para mí, ¿qué es el análisis de datos? Estos 4 puntos que os pongo ahí, ¿vale? Al final es un arte, ¿vale?, de recopilar datos, de recopilar información. Hay que saber analizarlos, luego hay que interpretarlos, ¿vale? Luego hay que buscar información que sea significativa e interesante. Esto es muy importante porque en el fútbol, como sabéis, hay muchísimas cosas importantes, ¿vale? Pero interesantes realmente hay pocas, ¿vale? Aquí os pongo un poquito una metáfora, ¿vale?, de cómo a mí me gusta coger lo que sería pues ese saco de harina, de levadura, de como le queréis llamar, que al final son unos granitos muy finitos que prácticamente no se ven, y tenemos que conseguir pues fabricar pan, ¿no?, que al final es un poco lo que a mí me gusta trasladar para que entendáis un poco qué es todo esto del análisis de datos, ¿no? Nosotros tenemos unos granitos ahí dispersos, que son los datos, y tenemos que tratar de convertir esos datos en información y luego ya en conocimiento y en sabiduría, ¿no?, que sería ese pan, ¿vale?, que ahí os pongo, ¿no? Por lo tanto, importante entender que estamos en un paradigma, ¿vale?, de transición, es decir, hasta ahora teníamos un poquito lo que era la sociedad de la información, donde tenemos un montón de información, muchísimos recursos, pero tenemos que llegar aquí, que es donde ya nos estamos empezando a meter en la sociedad del conocimiento, a través de la cual vamos a tratar de generar impacto. Tenemos que crear valor, tenemos que difundir conocimiento, difundir experiencia y sobre todo también apoyarnos, ¿no?, en esa inteligencia colectiva que nos va a ayudar a llegar a generar impacto, a generar valor a través de esa información. Aquí os pongo un ejemplo muy sencillito, muy tonto, ¿vale?, para que entendamos un poquito todos. Aquí fijaros, el Boloña, ¿no?, el 12 de noviembre del año 2022 le gana al Sassuolo 3-0. Si cogemos un poquito las estadísticas más básicas del partido, vemos que el Boloña, ¿no?, como acabo de decir, mete 3 goles, el Sassuolo no mete ninguno, y si nos vamos, por ejemplo, a una variable, a una métrica que para mí tiene mucho valor, que es el gol esperado, que es aquella que mide la probabilidad de que un disparo termine en gol, se tienen en cuenta muchísimas variables, no todos los modelos son iguales, por lo tanto es muy importante o bien generar tu propio modelo o bien entender, si tú vas, por ejemplo, a una fuente de información alternativa aleatoria, saber de dónde sale ese gol esperado, es decir, qué se tiene en cuenta para calcular ese gol esperado, ¿vale? Es decir, se pueden tener en cuenta muchísimas cosas para calcular esa probabilidad, desde lo que es la distancia a portería, el ángulo de remate, la altura a la que rematas, si rematas con la cabeza, si rematas con el pie, la densidad defensiva, cuántos hombres tienes delante, cuántos hombres tienes detrás, luego también si es un pase en ventaja, no, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta, ¿vale?, qué modelo estamos teniendo en cuenta para atender a ese gol esperado. En esta situación de partido, el Bolonia tuvo 0,76, el Sassuolo 0,79, un gol esperado prácticamente idéntico, pero sin embargo, el Bolonia mete 3 y el Sassuolo mete 0. 8 tiros para el Bolonia, 9 para el Sassuolo, 4 tiros a puerta para el Bolonia, 3 para el Sassuolo. A priori, un partido bastante igualado, ¿no?, en el que llama la atención de que el Bolonia le meta 3 goles al Sassuolo. Aquí la crónica periodística, ¿no?, deportiva al día siguiente del periódico sería: el Bolonia aplasta al Sassuolo, ¿no? Y realmente, si tú te vas a analizar cada dato y tú vas estirando un poquito con profundidad lo que ha sido ese partido, pues te pones a analizar distintas situaciones y cómo han sido esos goles y te das cuenta que realmente pues el resultado no justifica o no explica del todo lo que ha sido el trámite del partido, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, 2 situaciones de gol. Aquí vemos la primera de ellas, como Michael Avisher, con un 0,09 de probabilidad de que su disparo terminase en gol, termina en gol, ¿vale? Por lo tanto, como es muy importante no quedarnos con un dato superficial, con un 3-0, sino que realmente tenemos que estirar ese dato, analizar mejor cada uno de los datos para tratar de entender un poco lo que ha ocurrido en un partido, ¿vale? Aquí vemos, pues bueno, una situación, ¿vale? Os voy a enseñar 3 situaciones diferentes o 3 tipos, ¿vale?, de gráficos diferentes, o de cuadros de mando, mejor dicho, que son extraídos de distintas fuentes de información, ¿vale? Hoy en día podemos tener una fuente de información abierta, como puede ser, pues no sé,
Bisoccer, por ejemplo, ¿no? Que nos metemos ahí en la aplicación de Bisoccer para ver los resultados, estadísticas del partido, las propias que da Google, si nos metemos, por ejemplo, en FODMOB, etcétera, ¿no? Cualquier aplicación, ¿vale?, que nos dé datos, eso sería una fuente de información de datos abierta. En este caso, este cuadro de mando, por ejemplo, ha sido construido con FBref, ¿vale?, que también es una página de datos abierta, que hay muchísimos datos de prácticamente todas las competiciones y equipos del mundo, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues, se puede generar este tipo de cuadro de mando. Luego están las cerradas, como puede ser Wirescout, hasta el año pasado, por ejemplo, pues Instat, etcétera, StatsBomb, distintos proveedores de datos que son de pago, y luego las que podemos registrar pues, nosotros mismos, ¿no? Desde, por ejemplo, pues, registrar las propias acciones de un entrenamiento, de la tarea de entrenamiento, para luego pues, poderla analizar, por ejemplo, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues aquí vemos un cuadro de mando que también os lo he puesto un poquito a propósito para explicaros una métrica que es el PPDA, ¿vale? El PPDA es una métrica que para mí es importante a la hora de analizar, por ejemplo, el comportamiento defensivo de un equipo, si es proactivo o no, ¿vale? El PPDA mide los pases, ¿vale?, que permitimos al adversario por cada una de las acciones defensivas que nosotros realizamos, ¿vale? Luego también cada dato, y esto es importante, no tenemos que darnos, por ejemplo, con un dato general, es decir, es importante también especificar ese dato. Por ejemplo, si nos vamos a la página de datos abierta de FBref, nos va a dar PPDA 23,2, me invento. ¿Qué es ese 23,2? Claro, porque yo he podido permitir al rival 23,2 pases en último tercio, en el centro del campo, en primer tercio, cómo se distribuyen esos pases que yo permito al adversario, ¿no? Entonces, al final, yo aquí lo que hago es dividir un poquito esos pases, ¿vale?, que realiza el adversario, lo divido entre las acciones defensivas que yo realizo, ¿vale?, en cada una de las zonas del campo. Lo distribuyo en 3 zonas, PPDA en último tercio, PPDA en el centro del campo y PPDA en primer tercio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí podemos estudiar un poquito cómo es el comportamiento de cada uno de los equipos, en este caso de la Serie A. Ahí vemos en la primera columna, ¿vale?, que, por ejemplo, el Nápoles, el Milan, permiten al adversario en último tercio 5 pases, y que, por ejemplo, el Cagliari 7,4. ¿Qué significa esto? Que el Nápoles es mucho más presionante que lo que puede ser, por ejemplo, el Cagliari. Y lo mismo en cada una de las zonas del campo. A partir de ahí podemos sacar distintas conclusiones de cómo puede ser el comportamiento sin balón de esos equipos de la Serie A, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues sacamos pues, una serie de conclusiones, ¿no?, que son un poquito las que os pongo ahí. Nápoles, Milan, Torino, Bolonia, Empoli y Atalanta son los 6 equipos de la Serie A que menos pases permiten en último tercio al rival, comportamiento proactivo defensivo, ¿vale?, que son los 6 primeros que vemos ahí en la primera columna y que normalmente comparten también con esa actitud proactiva en el centro del campo. Y luego ya, pues bueno, distintas conclusiones, ¿vale?, porque al final esta es la parte teórica, quiero ir más a la práctica, tampoco me quiero alargar mucho, pero yo lo que os quiero enseñar un poquito con este caso es que, como con fuentes de información abiertas, es decir, cualquiera de vosotros también, sin tener que pagar a un proveedor de datos, podéis extraer conclusiones de vuestros equipos, y luego ya, pues a partir de ahí, tratar de explicaros una métrica como es el PPDA, para que tengáis claro que como una sola métrica puede explicar mucho, ¿vale? Y bueno, pues al final, si nos vamos a cualquier partido, por ejemplo, del año pasado del Napoli, se justifica un poquito pues, todo lo que hemos visto en distintas situaciones. En estos gráficos de dispersión de aquí, que no os lo he comentado, también relaciono, no sé si se ve igual desde la última fila, relaciono un poquito lo que es la capacidad de la eficacia en finalización. ¿Vale? Y vemos, por ejemplo, cómo el Nápoles prácticamente se sale, junto con el Inter de Milán, de la gráfica. En el eje X, en el horizontal, ¿vale?, hago goles menos XG. Esos son los goles que yo he metido menos los goles que se esperaba que yo tenía que meter. Ahí me está midiendo la eficacia que tengo yo de cara a portería. Vemos como el Nápoles tiene una eficacia muy alta y, por ejemplo, la Salernitana, que la vemos aquí, ¿vale?, pues tiene pues, una eficacia bastante baja. Y luego el eje vertical lo que me está indicando es la eficacia en contra, ¿no? Es decir, cuántos goles esperaba que el rival me marcase y cuántos me han metido, ¿vale? Y el eje está al revés, empieza en negativo con un menos 0,6 y termina arriba en un 0,2, por lo tanto vemos como el Nápoles, el Inter de Milán, la Lazio, el Milan y la Fiorentina son equipos que son muy eficaces, tanto en ataque como en defensa, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo unir una variable ofensiva con una variable defensiva? Que es ahí también a lo que voy. Creo que es importante tratar de unificar comportamientos ofensivos con comportamientos defensivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a una situación clara, aquí vemos como en este partido Inter de Milán-Nápoles, hemos cogido al Nápoles como ejemplo, vemos una recuperación de balón en el centro del campo, ¿vale?, por parte de Zielinski, como Osimhen
moviliza, conduce, empieza a dividir, Insigne se le abre por fuera, juega con Insigne y al final, pues bueno, termina en gol y justamente marca el mismo jugador que había recuperado en esa jugada en el centro del campo. En el mismo partido, otro gol muy parecido, ¿vale? En el que otra vez se ve una actitud proactiva defensiva, un robo, en este caso ya no en el centro del campo, sino en el último tercio, en este caso de Koulibaly, que luego ya pues, Mertens finaliza con un auténtico golazo, ¿no? Pero son dos situaciones en las que se ve lo que hemos visto aquí en este cuadro de mando, ¿no? Aquí hemos visto que el Nápoles es un equipo que presiona, que tiene una actitud proactiva porque permite muy pocos pases al adversario. Hemos visto que es un equipo claramente que necesita, por ejemplo, muy pocos tiros a puerta para marcar gol. Hemos visto también que es un equipo eficaz de cara a puerta y lo vemos en dos situaciones representativas de partido. Es decir, cómo lo que nos dicen los datos, ¿vale? Luego lo podemos ver en el vídeo, en el partido y luego también pues, a la inversa. Este es otro ejemplo, otra situación que os traigo. Esto está construido a partir de una fuente de información cerrada, ¿vale? Que sería el proveedor de datos de pago, en este caso de Hudel, de Wyscout, ¿vale? Que es un poquito pues, el proveedor de datos que utilizamos en la dirección deportiva de Eibar. Aquí vemos pues, bueno, pues una ficha, ¿vale? De valoración, en este caso un delantero centro del Mallorca, de Murici, y vemos pues, bueno, pues distintas variables que bajo mi punto de vista pues, son importantes pues, para valorar a un delantero, desde lo que es la eficacia goleadora, donde nuevamente volvemos a restar los goles menos los goles esperados, valoramos un poquito la finalización, donde relacionamos los remates con los remates que van a puerta, ¿vale? Donde vemos pues, ahí arriba pues, a Lewandowski, al Chimi Ávila, Álvaro Morata, etcétera, y luego pues, bueno, el ratio de juego aéreo, cuántos duelos aéreos gana de todos los que tiene, eso es importante. Muchas variables, sobre todo las de duelo defensivo ganado, duelo defensivo ganado. Es muy importante no tener en cuenta solamente el acumulativo, sino también la ganancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual un central acumula muchos duelos aéreos y gana mucho, y otro igual tiene muy poquitos y gana menos. ¿Pero por qué gana menos? Porque tiene pocos, ¿vale? Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ya no solamente la ganancia, sino la cantidad, ¿vale? Eso es muy importante. Por eso lo de dividir lo que gana cada uno entre los que acumula, ¿vale? Porque ahí realmente vamos a ver un poquito ese ratio de éxito que tienen cada uno de esos duelos. Y luego la presencia ofensiva, ¿vale? También es otra cuestión importante, que yo presencia ofensiva, pues bueno, pues un poquito pues esa presencia que tiene el área a través de una variable que es representativa, como son los toques que tiene ese delantero dentro de área. Al final también muchas veces nos tenemos que adaptar a las variables que nos dan los proveedores de datos, ¿vale? Eso también es otra lucha que tenemos. Y bueno, y luego también pues, los desmarques, ¿no? Es decir, si es un delantero activo, si no lo es, y luego pues ya nos meteríamos ya ahí en una cuestión de perfiles, ¿no? Si es un perfil que está preparado para desmarcarse, si no, etcétera. Y luego un gráfico de radar comparándolo con el promedio de sus compañeros de posición, en este caso pues con los delanteros de la liga, y a partir de ahí cómo en base a un cuadro de mando sencillito pues podemos sacar muchas conclusiones y podemos entender cómo se encuentra ese jugador en cuestión, en este caso Murici, y entender un poquito pues, cuál es el rendimiento en cuestión de ese jugador. Y luego aquí os pongo un ejemplo pues bueno, muy sencillito, ¿vale? Ya que era una jornada de reciclaje también, pues muchos de vosotros sois, la gran mayoría sois todos entrenadores, pues para que veáis que también un poco la aplicación del dato también en el entrenamiento pues puede ser importante e interesante. Esto es una plantilla, ¿vale? Que en su día me facilitó Igor Oca, cuando fui alumno suyo. Entonces pues bueno, ahí arriba vemos por ejemplo pues, lo que sería la recogida de datos, la tarea de entrenamiento, y luego cómo se puede construir un cuadro de mando sencillito de una tarea de entrenamiento. ¿Para qué? Pues para poder sacar igual conclusiones pues, más visuales, más rápidas, si queremos registrar toda esa información, ¿vale? Un ejemplo rápido pues para que veáis que también está toda esa variante y que yo creo que es muy posible también, ¿vale? Para hacerla por vuestra parte. Luego también quiero hablar de otro concepto teórico, ya voy terminando con la teoría, que sería la matriz de rendimiento, ¿vale? La matriz de rendimiento es una cuestión que aprendí de Anselmo, otro compañero mío de profesión, que al final él dice que cuando construimos matrices de rendimiento, que al final esto consiste en enfrentar dos variables opuestas, en este caso el PPDA, que os lo he explicado antes, con el OPPDA, que sería la misma variable pero al revés, es decir, cuántos pases puedo realizar yo, ¿vale?, sin que el adversario me la quite,
¿no? Es decir, al final es la misma variable pero vista desde el otro prisma. Si yo relaciono dos variables opuestas, puedo entender un poquito cómo es el modelo de juego de los distintos equipos de la competición en un solo golpe de vista. Y a partir de ahí, cómo puedo tener la capacidad de catalogarlos en función de los distintos estilos que yo determine, ¿vale? Es una herramienta que es bastante intuitiva, que es bastante fácil y que también se puede utilizar. Por ejemplo, el caso del Liverpool o del Manchester City, ¿no? Que los conocemos un poquito todo, ¿no? Su manera de jugar. Vemos cómo tienen un PPDA bastante bajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque permiten al adversario realizar muy pocos pases, ¿vale? Y sin embargo ellos dan muchos, ¿vale? Hasta que se la roban. ¿Eso qué significa? Que están dentro de un estilo presionante y combinativo, ¿no? Y por eso, a partir de ahí, podemos tratar de catalogar a los distintos equipos de una competición en base a distintos estilos de juego. Luego también habrá algunos que serán un poquito más difíciles de catalogar, como es el caso, por ejemplo, del Tottenham o del Fulham o del Burnley, que en este caso pues están en unos estilos un poquito entre el combinativo, entre el directo, entre el presionante y el replegante, ¿no? Entonces, al final, pues también para eso está la importancia de poderlos ver. Aquí había un vídeo, ¿vale? Pero porque hemos tenido un problema con el adaptador, Jorge me ha dejado su ordenador y la presentación está en PDF, ¿vale? Pero bueno, es un vídeo en el que se ve un poquito la actitud presionante del Liverpool tratando de robar alto, ¿vale? Ya está. Vale, más. Vale, luego, aparte de la matriz de rendimiento, ¿vale? Luego también está el tema de los índices de valoración, ¿vale? Que también son unas cuestiones que son importantes y para entender. Bajo mi punto de vista, existen, por ejemplo, 4 índices de valoración para entender, por ejemplo, el estado en el que se encuentra un equipo a lo largo de la temporada, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues sería interesante hacerlo pues cada 6, cada 7 jornadas, ¿vale? Por ejemplo, para tratar de entender cómo se encuentra un equipo en la competición, cómo es su estado, ¿no? de salud, vamos a llamarlo así. Vemos el índice de fortaleza, el índice de estabilidad, el de debilidad y luego está el de decaimiento, que son aquellos equipos pues bueno, pues que de cierta medida están muy lejos, ¿vale? de poderse recuperar, ¿vale? En ese momento de la competición. Entonces, pues bueno, ahí os adjunto un ejemplo, ¿vale? de un índice de valoración de hace 2 temporadas, terminándose ya la competición. Y luego también aquí os recojo otra visualización, ¿vale? Para que veáis cómo, a partir de los datos, ¿vale? También podemos tratar de entender cómo se encuentra cada equipo en la competición. He querido hacer algo rápido, ¿vale? En este caso pues con la Liga de Ecuador, donde en color rojo pues ponga Deportivo Cuenca, ¿vale? Para que veáis que de una manera muy sencillita también podemos entender cómo, de acuerdo a distintas variables, ¿vale? Podemos entender cómo se encuentra cada uno de los equipos en esa competición. Es decir, cómo el dato me ayuda a estudiar la situación competitiva de cada equipo, ¿vale? Y eso, pues bueno, pues es importante. Y ahora ya me meto un poco ya en faena, ¿vale? Me meto un poco en lo que es lo que realmente os quiero contar en esta ponencia, pero bueno, realmente, pues primero creo que era importante pues, ubicarnos un poco en qué es todo esto de los datos, cuál es su potencial y cuáles son pues, los conceptos teóricos pues, un poquito más importantes, ¿no? Vale, hoy en día, el dato, ¿cómo se puede utilizar? Hoy en día existen algunas direcciones deportivas en las que bueno, pues se manejan exclusivamente por el dato, ¿vale? Que son un poquito las direcciones deportivas data driven, que se llaman, ¿vale? En las que pues, si el dato dice una cosa, pues es amén, amén, y nos fiamos por el dato, ¿vale? Y luego hay otro tipo de direcciones deportivas que igual no utilizan el dato porque no creen en ello o porque todavía no se han puesto en ello, y luego hay otras, que es un poquito nuestro caso, en las que utilizamos el dato para ayudarnos, para tomar mejores decisiones, para complementar un poquito la visión subjetiva, para tener ese plus a la hora de trabajar, ¿no? Entonces ahí os recojo pues, un poquito una serie de consideraciones relevantes, ¿vale? Que para mí son importantes para entender todo lo que os voy a contar después. Número 1, creación de un modelo propio que sea válido para nuestra forma de jugar. Es decir, nosotros, ¿vale? A la hora de detectar, por ejemplo, talento, cuando nosotros construimos nuestro propio algoritmo, cuando lo generamos, tenemos muy en cuenta la manera de jugar de ese Eibar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos queremos acercar a lo que ese Eibar quiere ser. Y a partir de ahí tratamos de crear ese algoritmo para tratar de conseguir o encontrar aquellos jugadores, ¿vale? En el mercado durante el año que más se aproximen a esa manera de jugar, ¿vale? Para que realmente pues, todo vaya cohesionado y todo tenga un sentido y una lógica. 2. No todos los modelos son igual de válidos para todos. ¿Qué significa? Que igual el modelo que tenemos hoy en día aquí no vale
no le vale, por ejemplo, pues al Villarreal, ¿vale? A la hora de detectar talento, por ejemplo, o al Barça, o al Elche, o me da igual, a cualquier equipo que se os ocurra. 3. Diseñar un modelo lo más genérico posible, ¿vale? Con el fin de poder ir adaptándolo. A lo largo de la temporada pueden pasar mil historias, ¿no? Entonces, al final tenemos que tener también un modelo que no tengas que tirarte igual un mes o 2 meses tratando de construir un nuevo algoritmo y que tengas que cambiarlo de ciento a viento y de mala manera porque ha surgido pues, un imprevisto o una situación extraordinaria, ¿no? Entonces, al final, el modelo, cuanto más genérico sea, y si a ese modelo genérico se le van metiendo pequeños matices, vas a poder dar pues, una respuesta más rápida, ¿no? 4. Ajustes y ponderaciones en base a la importancia de los indicadores del rendimiento y las métricas que son útiles para nosotros. Me vuelvo a repetir, nosotros por posición tenemos detectadas unas variables que son importantes, ¿vale? Por ejemplo, pues para la posición de central, duelos defensivos ganados, duelos aéreos ganados, interceptaciones, pase progresivo, el acierto que tiene el pase largo, ese central, por ejemplo, son variables que son importantes para nosotros a la hora de detectar talento para la posición de central. Lo mismo con cada una de las posiciones que hay en fútbol, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada variable también va a tener una ponderación. Y me invento, igual para nosotros, a la hora de buscar un extremo, pues igual tiene pues, más ponderación el centro, por ejemplo, que lo que pueda tener, por ejemplo, pues el acierto que tenga un extremo en un duelo ofensivo, por ejemplo. Entonces, al final, son distintas cuestiones a partir de las cuales se va generando ese modelo que tenemos instaurado en el Eibar, ¿no? Luego también 5, esto es muy importante, el filtrado objetivo solamente reduce la base de datos, eso es muy importante. Y luego no me tengo que quedar con el primero de nuestro modelo porque lo digan los datos. Es decir, igual en el resultado final, ¿vale?, del modelo te dicen que este central pues es el mejor, ¿no?, de la liga sueca, pero yo voy a verlo en vídeo a ese jugador y realmente no me convence, no me transmite esa sensación que me tiene que transmitir. Pues me paso al segundo. Que no me convence el segundo, me paso al tercero. Es una manera de ir más rápido, ¿vale?, de reducir esa muestra y no de estar pues, viendo continuamente partidos de competición sueca, sino que vamos un poquito más rápido, ¿no? Es decir, como nosotros tratamos un poquito, de cierto modo, de eliminar esa filosofía del seguimiento primero en bruto y luego el seguimiento en neto, sino tratar de saltarnos todas esas dos fases e ir directamente a lo que sería el neto, ¿vale? Aquí os pongo ya un poquito un ejemplo ya de nuestra metodología, ¿vale? Nosotros en lo que es el ámbito internacional, ¿vale?, trabajamos desde el dato a lo que son las sensaciones. Ahí os adjunto un poquito lo que podría ser una planificación de lo que puede ser una temporada y luego es un poquito este organigrama circular el que seguimos, ¿no? Nosotros aplicamos un modelo mixto 2+2, 2+2, ¿por qué? Primero, empleamos 2 semanas, ¿vale?, para hacer un filtrado de competición objetivo, es decir, imaginaros, vamos a hacer un seguimiento de la Liga de Suiza, ¿vale? Entonces, a partir de ahí aplicamos en la Liga de Suiza nuestro modelo, nos vuelca, nos vomita el modelo todos esos jugadores que tengan mejor rendimiento de acuerdo a nuestro modelo y a partir de ahí empezamos a ver a esos jugadores, centrales, laterales, extremos, delanteros, y mi rol está un poquito en el de sacar un dossier, ¿vale?, de destacados en parte a ese trabajo. Pero lo que digo, esa palabra objetivo también engaña, porque lo que os comentaba al principio, yo porque el modelo me diga que el primero es el mejor, no significa que vaya a ser el que vaya a recoger en el dossier, o sí, ¿vale? Yo también luego los tengo que ver y tengo que contrastar si realmente eso que me dice el dato es verdad o no es verdad. Luego hay otro tramo de 2 semanas en las que se hace una selección pues ya subjetiva, ¿vale?, un poquito de lo que del primer trabajo, de ese primer filtrado, ¿vale? Es decir, ya otro compañero mío de la dirección deportiva se encarga de ver un poquito lo que yo le he destacado y a partir de ahí él ya va diciendo, oye, mira, pues este sí, este no, este también, y luego también a la vez, pues él puede ver también pues distintos partidos, distintas situaciones de partido, que también puede decir, oye, Pablo, mírame los datos de este chico, porque también hay situaciones que se nos pueden escapar seguro. Y luego ya, pues cómo se entregan un poquito esos dossiers, ¿no? Pues bueno, un poquito a lo que sería secretario técnico y director deportivo, y luego ya, pues a partir de ahí ya son ellos los que tienen ya la última palabra. Luego también cómo se carga la información a un cuadro de mando muy grande que tenemos para que no se pierda la información, es decir, para que podamos seguir, por ejemplo, el rendimiento de un destacado de septiembre, para que conozcamos ese rendimiento de ese destacado de la Liga Suiza de septiembre, que lo conozcamos en febrero, cómo está, ¿vale? Eso es muy importante.
Imaginaros que nosotros destacamos un lateral izquierdo de la Liga Suiza en septiembre y en febrero ya ni nos acordamos. Bueno, si tenemos esa información cargada en un cuadro de mando, podemos ver realmente cómo está ese rendimiento, si está al alza, si está a la baja o si está constante. Y aquí pues os adjunto pues distintos ejemplos un poquito de cómo trabajaríamos de ese resultado final, ¿no? Pues bueno, pues aquí distintos informes, distintas comparativas, distintas maneras de cómo tratamos de volcar pues ese trabajo que os comentaba a nivel teórico, pues aquí estaría un poquito el resultado de lo que hacemos. Y luego está un poquito el ámbito nacional. En el ámbito nacional, luego también sí que es verdad que también Portugal, sur de Francia, lo hacemos de manera diferente. Aquí no vamos del dato a lo que sería la sensación, lo subjetivo, el ojo clínico, sino que ahí vamos al revés, ¿no? Como mis compañeros, ¿no?, de dirección deportiva, pues los fines de semana viajan y ven muchos partidos, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues cómo se comenta, ¿no? Se comenta y a partir de ahí pues siempre pues puede haber un complemento y un soporte de dato en base a esos destacados que han sido destacados por el ojo, ¿vale? Que eso pues aparte pues también tiene una grandísima importancia, ¿no? Esto es un ejemplo resumen, ¿vale?, de todo lo que os he contado hasta el momento, ¿vale? Esto es un poquito la metodología internacional que os he contado, la metodología nacional, que sería un poquito toda la metodología de trabajo que tenemos implementada en la dirección deportiva. Luego aquí tendríamos un poquito el modelo, esto es el resultado, esto es lo que me vomita el modelo. Aquí pues el jugador número 1, el jugador número 2, el 3 y al final siempre va a haber una puntuación final, ¿vale? Entonces a partir de ello empezaría a mirar a este, luego a este, luego a este, luego a este, luego a este. Es una manera de reducir mucho la muestra y de ir al grano, ¿vale?, para que nos entendamos, que no tengamos que estar perdiendo el tiempo. A partir de ahí se ve al jugador, se construye el informe y se carga en lo que sería el cuadro de mando. Todos estos puntitos serían jugadores destacados, ¿vale?, a lo largo de una temporada por posición, porque no todos los cuadros de mando son para todos los jugadores, hay uno para centrales, otro para laterales, otro para extremos, etcétera. Luego ahí, pues bueno, también cómo se pueden ejecutar, por ejemplo, pues valoraciones, ¿vale?, individuales de jugadores a partir del dato, y luego también pues cómo tratamos de ayudar también o de dar respuesta pues a todas las necesidades o preguntas pues que tenga el cuerpo técnico a nivel de complemento y de ayuda. Aquí, ¿cómo podemos ayudar al cuerpo técnico, ¿no?, que al final pues bueno, es una manera de trabajar que con Gaizka ya lo hemos hecho las 2 temporadas anteriores, de dar ayuda, ¿no?, al cuerpo técnico, y este año pues con Joseba pues también, ¿no? Aquí, ¿cómo tratamos de hacer? Bueno, pues aquí os he adjuntado pues bueno, distintos ejemplos, ¿no?, un poquito de lo que son esos informes a nivel de dato y cómo se estructuran, ¿no? Pues al final, cómo es importante, por ejemplo, el compararse, ¿no?, con el próximo rival y ver un poquito, de acuerdo a las variables que son importantes para el cuerpo técnico, pues tratar de entender cómo de lejos, cómo de cerca o cómo estamos con respecto a ese rival, y luego a partir de ahí pues tratar de alimentar ese dato de situaciones de partido, porque al final el dato hay que contextualizarlo, no se puede coger un dato como tal y decir, joder, este equipo ha hecho 17 centros, ya, pero ¿cómo son esos centros? ¿Desde dónde son? ¿Quiénes los hacen? Todas esas cosas son importantes, ¿no? Entonces todo este trabajo también gracias a otro proveedor de datos que todavía no lo he comentado, como es MediaCoach, que también nos facilita muchísimo en lo que es la liga, para los 42 equipos de la liga, pues bueno, pues también lo tenemos muy en cuenta y nos ayuda también pues para analizar esos partidos, ¿no? Y luego, pues bueno, luego también todo el tema del post, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale?, de hace muy poquito, del día del Elche, un informe post, de cómo también pues hacemos ese informe post para tratar de sacar pues conclusiones, ¿vale?, a nivel objetivo de lo que ha podido ser ese rendimiento. Luego, muy importante, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la relevancia o el protagonismo fundamental es del jugador, ¿vale? Esto es súper importante y por lo tanto es muy importante determinar lo que os comentaba al principio, a la hora de construir ese modelo, ¿no?, pues tratar de construir un poquito cuáles son las variables que son importantes para cada posición y luego los perfiles que tenemos para cada posición, ¿no? Al final atribuimos un peso, es decir, por ejemplo, para la posición de central pues siempre va a tener más importancia el aspecto defensivo que el ofensivo, para el extremo pues más el aspecto ofensivo que el defensivo, al final son cuestiones, ¿vale?, pues bastante coherentes. Luego, la detección de modelos, en qué modelo estamos nosotros, ¿vale?, para poder luego aplicar ese algoritmo de la mejor manera posible. Luego tratar de determinar qué variables son importantes para cada jugador y a partir de ahí ya generaríamos un poquito lo que sería nuestro modelo. Esto es un poquito la historia que os he contado, ¿vale?, para que os llevéis una foto, ¿vale?, de todo lo que os he contado, cómo es nuestra historia, ¿vale?, de lo que podría ser, por ejemplo, pues el detectar a un jugador, ¿no?
empezamos extrayendo información de un proveedor de datos, ahí veis un poquito la plataforma, ¿vale? Que sería Scout. Vamos a la opción de búsqueda avanzada, tratamos de determinar qué posición queremos detectar, ahí hay 1000 datos por extraer, únicamente extraemos aquellos que son importantes para lo que queremos observar de acuerdo a la demarcación, por eso también determinamos esas variables. Escogemos el percentil óptimo, ¿vale? Sobre todo a la hora de minutaje, es decir, por ejemplo, si nos vamos a detectar talento a la Liga de Colombia, pues igual el percentil de minutaje va a ser mucho más alto que el que podamos poner, por ejemplo, cuando vamos a detectar talento, no sé, a la primera división francesa, ¿no? Donde realmente, pues al Eibar, ¿no? A priori, pues van a poder venir pues, jugadores que jueguen poco en la primera liga francesa, pero igual, si voy a detectar talento a Colombia, quiero los mejores de Colombia que vengan aquí. Entonces también jugamos un poquito con ese percentil óptimo de acuerdo al minutaje para justificar un poquito lo que os comento. Luego atribuimos esa relevancia a cada variable y ahí os recojo un ejemplo, ¿vale? Esto sería un poquito para la posición de extremo, todas las variables que tenemos en cuenta, ¿vale? Para determinar el rendimiento de un extremo. Y luego ya, pues cómo lo distribuimos de acuerdo al ataque, ahí veis todo puntuaciones, 0.3, 0.25, 0.2, etcétera, que tratan de determinar o de explicar pues qué importancia, qué relevancia tienen cada una de esas variables, ¿no? Al final sacaríamos el modelo y construiríamos ese gráfico de radar comparativo con el promedio de sus compañeros de posición, ¿vale? Eso sería un poquito la historia de un fichaje y de cómo trabajamos.